Bueno, en este video voy a explicarles en qué consiste el taller que les dejé el día sábado por la plataforma del colegio. Es un taller de 10 puntos, el cual prácticamente tiene 2 puntos por tema. Entonces voy a explicar punto por punto y de igual manera voy a recibir pues sus dudas y preguntas tanto por la plataforma como por el correo o por el WhatsApp. ¿Listo? Entonces estaré muy al pendiente para resolverles todas sus preguntas y dudas respecto al taller. Entonces, la idea es que ustedes lo resuelvan en el cuaderno, escriban el enunciado y su respuesta, ¿sí? Entonces, cuando ya tengan todo el taller solucionado, me lo puedan enviar por medio de fotos o si pueden escanear, digamos, el taller ya resuelto. Entonces empezamos. En el primer punto, que indica expresa los siguientes conjuntos por comprensión en conjuntos por extensión. Si ustedes recuerdan el video que les envié con anterioridad, donde explica los temas, podemos leer el primer conjunto denominado R de la siguiente manera. Me indica que n tal que n pertenezca a los números naturales, siendo n mayor que 0. ¿Sí? Como no tenemos el símbolo igual en el primer conjunto, podemos decir que son todos los números mayores que este, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Entonces nosotros podemos poner R igual, abro llave, y empiezo a colocar los números. 1, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos indicando que es hasta el infinito entero natural positivo. ¿Listo? Ahora, si tenemos el W, el conjunto W, igual, vuelvo a leerlo. N tal que N pertenezca a los números naturales, pero aquí ya tenemos de dónde a dónde. Entonces recuerden que cuando tenemos dos números expresados de esta forma, lo que yo hago es leerlo del centro a la izquierda y del centro a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que son todos los números que son mayores o iguales que 2 y menores iguales que 5. Es decir, como estamos hablando ya con el símbolo igual, entonces empezamos desde el 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Común y corriente. De igual forma tenemos el conjunto S, que dice que es todos los números a n tal que n pertenezca a los naturales, siendo n igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este conjunto solamente va a ser el elemento 0. No me está indicando ni que sean mayores o que sean iguales o que sean menores iguales, sino que sea simplemente el elemento 0. De igual forma tenemos el conjunto Z. N tal que N pertenezca a los naturales, igual, tengo dos números límites, entonces leo del centro a la izquierda y del centro a la derecha. Indica que son los números mayores que 5 y menores que 8. Entonces aquí como no tengo el símbolo igual, empiezo el número siguiente, número natural siguiente del 5, es decir, el 6, el 7 y el 8. Ahí ya tengo resuelto el primer punto del taller. En el segundo punto del taller dice, la suma de dos números naturales consecutivos es 29. ¿Cuáles son esos números? Recordemos que los números consecutivos es que en la recta numérica estén uno seguido del otro. Por ejemplo, el 2 y el 3 son consecutivos. Si yo los sumara, me da 5. Entonces, debo encontrar dos números que estén pegados en la recta numérica de los naturales y me dé 29. Entonces, ahí ya debo verificar y debo, pues, empezar como a pensar, a consultar para poder resolver qué números consecutivos, por ejemplo, si yo sumara el 11 y el 12, que son consecutivos, ¿cuánto me da? 11 más 12 me da 23, ¿cierto? Entonces, no es ni el 11 ni el 12. Entonces, así sucesivamente debo empezar a mirar qué números son los que sumados, que sean así consecutivos, me da 29. En el tercer punto tengo 3 polinomios numéricos. En el primero, lo único que debo tener en cuenta es que debo resolver estos paréntesis con la ley de los signos. Entonces, para poder quitarme estos paréntesis, lo que debo multiplicar es el signo interno con el signo que está por fuera del paréntesis. Es decir, que me quedaría aquí el menos por más, menos. Me quedaría 5 menos 3 menos 6 y menos por más 1. Al final me quedaría 5
menos 3, menos 6, más 1, y ahí ya empiezo como tal a resolverlo. En este caso, como solo son sumas y restas, puedo primero agrupar todas las sumas, luego todas las restas y al final sumar o en orden. Primero, por ejemplo, sería 5 menos 3, un resultado, el resultado que me dé con menos 6 y el resultado que me dé con más 1. Sí, ahí sí no hay problema porque son solo sumas y restas. En el segundo polinomio, igual, soluciono primero lo que son paréntesis. En este caso ya tengo operaciones dentro de los paréntesis. Después debo resolver este corchete y luego lo que me quedó. Aquí son operaciones muy sencillas. El ejercicio que está complicado es el que yo expliqué en el video de la temática. Por último, tenemos este polinomio, en el cual ya tenemos como tal esta multiplicación encerradita. Entonces recuerden que debemos resolver de dentro hacia afuera, o sea, primero paréntesis, luego corchetes y si tuviéramos, después por último las llaves. En este caso no hay llaves. Entonces recuerden, son operaciones muy sencillas, son pequeñas, como pueden ver no son números grandes. La operación grande y el polinomio numérico que yo resolví en el primer video, ese sí es largo porque la idea era resolver todas las dudas que habían quedado en el quiz. Listo. El cuarto punto dice, un refrigerador baja su temperatura a 3 grados centígrados cada 20 minutos. Si inicialmente tiene una temperatura de 9, responde, ¿cuánto tiempo debe pasar para alcanzar una temperatura de menos 27? Es decir, que estamos desde 9 grados centígrados y cada 20 minutos va disminuyendo 3. Entonces, en los primeros 20 minutos disminuyó a 6, o sea, vamos restando 3 grados desde 9. Entonces, 9 menos 3, 6. Ahí ya pasaron los primeros 20 minutos. 6 menos 3, 3. Ahí ya van pasados los segundos 20 minutos, es decir, 40 minutos. Después le vuelvo a restar 3 grados, entonces me quedan 0 grados. Ahí ya van pasando 20, 40, 60 minutos. Y así sucesivamente hasta llegar a menos 27 grados centígrados y verificar cuántos minutos fueron los que se disminuyeron o los que pasaron para que esa temperatura cambiara hasta menos 27. Luego tenemos en el quinto punto un polinomio numérico con fraccionarios. De igual manera, tenemos que resolver primero los paréntesis, en este caso hacer esta resta. En este caso, para resolver este paréntesis, debo primero hacer esta multiplicación, el resultado que me dé esta multiplicación, luego hacer esta resta, luego los corchetes y luego las llaves, ¿sí? Paso a paso, tal cual como se muestra en el primer video. En el sexto tenemos un problema que dice Tomás ha gastado 1/5 de sus ahorros en un vestido, 2/3 en un par de zapatos, 1/8 en una camisa. ¿Qué fracción representa la parte del dinero que gastó? Si yo gastara, por ejemplo, 5,000 pesos hoy, 3,000 pesos mañana y 4,000 pesos pasado mañana, si yo quiero verificar cuánto fue el dinero que yo gasté, lo que yo hago es sumar toda la plata de hoy, mañana y pasado mañana. En este caso debo hacer una suma de fraccionarios, sencillo. Sumamos 1/5 más 2/3 más 1/8 y ahí ya me da cuánto fue en fraccionario el dinero que Tomás gastó. Por último, bueno, en el siguiente punto tenemos ubicar en una recta numérica raíz de 10 menos raíz de 3 y raíz de 8. Entonces, para ubicar raíz de 10, como es positivo, entonces me voy a ubicar del 0 a los números positivos, es decir, ubico el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, bueno, etcétera. Y voy a ubicar el compás, recuerden que ustedes deben hacer una línea imaginaria de la misma distancia que hay del 0 al 1, si es 3 centímetros, 1 centímetro, ustedes eligen, van a hacer una línea imaginaria a esa misma distancia y lo que van a ubicar es la raíz anterior. Si me están pidiendo ubicar la raíz de 10, ubico la raíz de 9. Raíz cuadrada de 9 es 3, entonces debo ubicar el compás. La parte metálica en el 0 y la parte que es de lápiz, la mina, en el 3, pero en su diagonal, o sea, en la línea imaginaria sobre el 3, hago la semicircunferencia y ese punto que queda sobre la recta numérica es raíz de 10. Luego, para ubicar menos raíz de 3, me ubico hacia el lado negativo, es decir que empezaría el 0 hacia el otro lado, después menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,
Y como estoy ubicando menos raíz de 3, ubico primero raíz de 2, negativa. Entonces ubico igual la misma línea imaginaria de la misma distancia que hay del 0 al menos 1 en este caso, y lo que hago es ubicar el compás, la parte metálica en el 0 y la parte de la mina sobre la diagonal que queda en 1. Hago la primera media circunferencia y eso me indica que sobre la recta numérica es menos raíz de 2. Como la idea es ubicar menos raíz de 3, debo hacer imaginariamente o debo hacerlo con lápiz, debo subir una línea punteada desde ese punto que quedó raíz de 2, chun, 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 subo hasta la línea imaginaria y debo hacer ese mismo paso. Entonces vuelvo, ubico la parte metálica en 0 y la parte que queda en mina sobre esa línea punteada en la línea que yo dibujé sobre la recta numérica. Esa nueva línea va a quedar pegadita, va a quedar muy cerca a lo que había quedado como menos raíz de 2. Esa que le sigue es menos raíz de 3. Igualmente hago con raíz de 8. Para ubicar raíz de 8, debo ubicar primero raíz de 4, ¿sí? Luego raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8. Por último, debo seguir, o sea, debo volver a repetir, volver a repetir, volver a repetir los pasos anteriores que les expliqué. Luego el punto 8 dice, realiza las siguientes operaciones. Entonces aquí ya tenemos como tal raíces o números irracionales, ¿sí? Entonces la idea en este primer punto es descomponer el número 18 en factores primos para mirar qué número se puede sacar de la raíz cuadrada. ¿Sí? Verifico, como es una multiplicación, entonces verifico, dependiendo de cómo me queda la descomposición en factores primos del 18, o sea, saco mitad de 18, 9, saco tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. ¿Sí? Verifico si en esa descomposición factorial hay números que se repiten. Si, por ejemplo, tuviera un 2 y un 2 y un 3, el número que pueda sacar de la raíz es el 2, porque se repite 2 veces. Si no se puede sacar, simplemente pues realizo las multiplicaciones que se pueden hacer. En este caso, si el 18 no se puede descomponer, lo que hago es que en una sola raíz ingreso o queda pues adentro de una sola raíz la multiplicación entre el 2 y el 18. Y este número fraccionario queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque no tiene factores comunes entre raíces. De igual manera, este sí es muy parecido al que yo hice en el video anterior. Este 4 queda dividido tanto al primer factor del paréntesis como al segundo factor. Entonces ahí yo puedo simplificar, digamos me quedaría 6 cuartos, saco mitad arriba, mitad abajo, y aquí me quedaría 8 raíz de 2 cuartos, entonces lo que yo hago es simplificar el 8 y el 4, ¿sí? Hasta donde se pueda. En esta multiplicación tengo que hacer la propiedad distributiva. Esta raíz de 5 multiplica estos dos elementos de este paréntesis. Y este menos 4 multiplica estos dos elementos de este paréntesis. Después de hacer esas dos multiplicaciones, lo que yo verifico y analizo es cuáles tienen las mismas raíces para poder agrupar esas operaciones y poder darle solución a ese polinomio numérico. De igual manera, todo eso está explicado en el primer video. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, lo pueden dejar aquí mismo, pues aquí abajo en los comentarios y yo pues daré respuesta lo más pronto posible. En el punto 9 me indica, tenemos los mismos conjuntos que el punto 1, ¿cierto? Ya sabemos cómo escribirlos en su forma en conjunto por extensión. Pero me dice que ahora haga de cuenta que este conjunto ya no son solo los naturales, sino números reales. Y que escriba en forma de desigualdad. La última parte del primer video que yo les decía que es un círculo con el estómago lleno, con el estómago vacío, eso es el desigualdades. Gráficamente. Entonces, lo que yo debo hacer en este caso, por ejemplo, es dibujar una recta numérica con números positivos y números negativos. Como me dice que son mayores que 0, lo que yo hago es un círculo vacío sobre 0 y luego hago una línea continua hacia sus mayores. O sea, que pinte una línea continua sobre los números que son mayores que 1. Y hago la flechita
hasta el número que me alcance en el cuaderno, indicando que son números más allá, o sea, son números hasta infinitos positivos, sino que pues no hay necesidad de dibujarlos. De igual manera en esta tengo que son mayores iguales que 2 y menores iguales que 5. En este caso dibujo una recta numérica igual, con sus positivos, con sus negativos, pero ubico dos círculos rellenos, porque tengo el símbolo igual, sobre el 2 y sobre el 5. Y uno esos dos círculos rellenitos con una línea continua, nada más. Este conjunto S en una recta numérica dibujo igual el cero, los positivos, los negativos, y dibujo un círculo rellenito sobre el cero. Aquí no hay línea continua, porque solamente tiene un elemento. En este número, o en este conjunto Z, que me dice que son mayores que 5 y menores que 8, voy a dibujar dos círculos vacíos sobre el 5 y sobre el 8 y los uno con una línea continua. Y por último tenemos el punto 10 que me dice que escribir menor que, mayor que o igual según corresponda. En este caso yo debo analizar cuál de esta parejita de números en todos los casos, cuál es mayor y cuál es menor. En este caso debemos analizarlo si ustedes prefieren sobre una recta numérica o pues o sea, ustedes ya eligen digamos cuál método utilizar para saber cuál es mayor y cuál es menor. En este caso, por ejemplo, en el primero, vemos que este es negativo y que este es positivo. Inmediatamente yo puedo decir que el negativo es menor que el positivo. Es decir, que acá en este cuadrito iría el símbolo menor que. O sea, el menos 2, menos raíz de 2 es menor que 0,5. Y así hago con toda la parejita de números. En este caso, por ejemplo, como tengo fraccionarios y tengo números decimales, lo que hago es hallar el valor decimal de ese fraccionario. Entonces tengo que hacer la división. 2 dividido 15 y verificar si estos dos son iguales o si este es mayor o menor. Bueno, igual que acá, igual que el 11 quintos, debo hacer primero la división para verificar cuál es su número decimal y saber si es mayor o menor. Así con todos. Espero sus respuestas, sus preguntas, a todo lo que necesiten en los comentarios o por la plataforma del colegio o por el WhatsApp. Muchísimas gracias. Espero que este pues el resumen o esta explicación de cómo realizar el taller les haya servido y recuerden que la entrega del taller estaría para el 27 de marzo a la medianoche. Entonces esperaré pues sus trabajos. Muchas gracias y que estén muy bien.